Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas quienes nos están ahí escuchando, quienes nos están viendo. Estamos conectados vía Facebook Live para hablar en este espacio llamado Conectados de un tema muy interesante que a muchas personas, a muchos de ustedes les ha llamado la atención, han considerado muy importante también. Y qué mejor que hacerlo de la mano de especialista, ¿no? De un especialista, qué mejor que hacerlo de la mano de alguien que también yo conozco, a quien aprecio mucho y con quien ya en un momento le contaré también y él les tendrá la oportunidad de contarles cómo nos conocimos y cómo es que llegamos a este espacio en el que buscamos hablar de algo que muchas veces no se quiere hablar. Buscamos hablar de algo que me pasa, pero que también me da vergüenza, ¿no? No sé qué estoy sintiendo. A veces tú dices, son los nervios y camuflamos eso con los nervios, camuflamos eso con el estrés y no le damos el nombre adecuado. Inclusive muchas veces creemos que es pánico. Entonces hoy vamos a conversar acerca de la ansiedad, ¿sí? La ansiedad, pero ¿qué me quiere decir la ansiedad? ¿Qué mensaje me transmite? ¿Qué mensaje me trae? Y para ello yo quiero presentar y darle la bienvenida a Giancarlo Cordiglia, quien es psicólogo clínico, psicoterapeuta, y tiene muchos estudios más que ya ahorita seguro en algún momento de la conversación se lo va a transmitir y quiero darte la bienvenida, Giancarlo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Christopher, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por invitarme para conversar un poco, como bien dices, sobre este tema de la ansiedad, que parece mentira, pero algunas personas creen que no les va a dar nunca eso que otros mencionan como medio drástico, catastrófico o duro, que puede llegar a ser por los síntomas o las sensaciones, pero que al final, cuando lo tienen, reconocen de que sí, hay que prestarle atención, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, te decía, y bueno, vamos a conversar un poquito, ¿no? Y ver si a la gente le interesa el tema, podemos irnos unos minutos más, quizá, no sé, depende, ¿no? Encantado, encantado. Déjame terminar Dale, dale. de publicarlo aquí y compartirlo con muchas personas para que estén pendientes y no se pierdan. Ya, chévere, sí. A ver También si estoy voy a publicando ver si aquí. lo... Bueno, yo lo he publicitado en mi muro, ¿no? Con los alumnos de la formación de la escuela de Gestalt, Y también, ahora así que bueno, ya, vamos a ver también si están ahí conectados. Vamos a ver. Este es un sí. espacio y un momento para que todos también puedan preguntar sin vergüenza, para que puedan preguntar con la intención de poder conocer qué está pasando, qué me pueda estar pasando, ¿no? Ya ahí veo varias personas conectadas. Bien, tenemos a Mijael, a Mónica, a Cecilia, a Raquel, a Leslie, a Rigo, a Noemí, muchas personas que ya están conectadas ahí mirándonos. Y bien, entonces, empecemos, Giancarlo, empecemos Sí, hablando de qué es la sí, ansiedad y cómo diferenciarla, ¿no? claro, claro, claro. Eh, bueno, antes de definirla, ¿no? Porque digamos que no quiero sonar tan clínico para que, digamos, se pueda entender o todas las personas que puedan escuchar esto y que no necesariamente vengan de la carrera, ¿no? Puedan llegar a comprender de qué se trata. Entonces, pero antes de definirlo de una manera sencilla, como decía, quería contar, ¿no? Que a mí me interesó muchísimo este tema porque yo tuve mi primer ataque de pánico hace aproximadamente como 8 o 9 años, ya me olvidé en realidad el tiempo, pero de verdad que todo lo que yo había podido aprender en la universidad, ¿no es cierto?, en relación a lo que es un cuadro de ansiedad, ansiedad generalizada, y bueno, todas las variantes, y lo que era un ataque de pánico, que es colocado como trastorno por angustia, ¿no es cierto? Era algo que en realidad yo no entendía, ¿no? Hasta que me dio, ¿no? Y ahí fue que recién entendí y dije, ah, caramba, o sea, esto
Es muy diferente, ¿no? Digamos, a que uno lo lea, y otra cosa es que lo sientas, ¿no? Es lo mismo que le pasa a las personas que están deprimidas, pero clínicamente depresivas, ¿no? O sea, no te hablo de un bajón o una tristeza, que es totalmente natural de alguna manera, por decirlo, o que forma parte de la vida, porque la tristeza es una emoción que igual vamos a tener que transitar en algún momento de la vida. Bueno, lo mismo pasa, como dijiste al inicio, ¿no? Con el tema de sentirnos un poco nerviosos, ¿no? O alterados, pero es muy diferente tener un trastorno de ansiedad, porque un trastorno de ansiedad implica que en algunas áreas de nuestra vida, dependiendo del nivel de la ansiedad, vamos a estar más o menos incapacitados, o sea, incluso hay ansiedad no solamente crónica, sino con unos picos muy intensos que hacen que la persona, o sea, clínicamente esté, digamos, bastante incapacitada para las diferentes áreas de su vida, por si acaso, o sea, no es poca cosa. Por eso es que, como decías, no hay que diferenciar, sí, es cierto, sentirme nerviosito, ¿no? Y claro, estamos acostumbrados a decir, ah, estoy ansioso. Claro, pero es porque, claro, porque las sensaciones se parecen, pero digamos, estoy ansioso porque me sudan las manos, porque siento unas palpitaciones, porque me estoy agitando, pero un trastorno de ansiedad es eso, pero a la potencia n y con una cantidad de veces durante el día y en los días que tú ya entras como en un espacio donde dices, ¿cuándo se acaba esto? ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, ahora, respondiendo de la manera más sencilla, la ansiedad es un cuadro psicosomático, ¿ok? Es un cuadro psicosomático, para decirlo sencillo, es decir, la mente sobre el cuerpo o las sensaciones que están en el cuerpo, yo las interpreto de una manera generalmente catastrófica y retroalimento eso corporal y lo siento más intenso y me asusto, ¿no? ¿Ok? Hay cuadros de ansiedad que vienen con picos de ataque de pánico, que vendría a ser como la versión de la ansiedad, pero a la potencia máxima, y también hay cuadros de ansiedad sin, ¿no es cierto?, ataques de pánico. Así como también, por ejemplo, hay cuadros de ansiedad con agorafobia y hay cuadros de ansiedad sin agorafobia, ¿no? Generalmente la agorafobia se va a presentar cuando el paciente ya tiene tanto miedo de que las sensaciones o los síntomas le agarren fuera de su casa, por ejemplo, o de un lugar seguro, y la persona poco a poco se va recluyendo, se va quedando en casa. Entonces, así tienes pacientes, por ejemplo, que pueden quedarse 5 años, 6 años sin salir de su casa. Incluso, yo tengo pacientes que, por ejemplo, la pandemia les cayó como anillo al dedo. O sea, pacientes con ansiedad y agorafobia a la vez, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque no tenían que salir de su casa. Entonces, desde la casa trabajaban, desde la casa pedían sus alimentos por las aplicaciones, desde la casa podían, o sea, no van a ir al cine, tienen Netflix o etcétera, etcétera, etcétera de cosas, ¿no? Para mirar, y entonces se mueven en ese lugar. Ese sería, por ejemplo, un cuadro de ansiedad con agorafobia, ¿no? Que es el miedo a que, no solo a los espacios abiertos. Algunos dicen, ah, ya, la agorafobia es el miedo a los espacios abiertos. No, pero tienes que explicar por qué es a los espacios abiertos. Y es porque generalmente tú vas a asociar tu primer cuadro ansioso o tu primer ataque de pánico con esos lugares abiertos. Entonces, si te dio manejando en la Javier Prado, acá en Lima, por ejemplo, o te dio en ¿Cómo una moverse? carretera en Porque alguna parte donde a vivas. veces te cuadras y no puedes moverte en la Javier Prado por el tráfico. Entonces, imagínate que te den un cuadro Claro, de pánico claro. ahí. Sí, sí, claro. Y entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería no volver a entrar ahí. Entonces la persona va a buscar, ¿no? O sea, apaga el Waze, porque el Waze le va a dar las rutas más rápidas para llegar, lo apaga porque dice, no, voy a ir como un conejo, ¿no? Conejeando las calles, pero que son chiquitas, porque son más seguras, porque no quiero que me vuelva a dar esas sensaciones horribles que no puedo controlar, ojo, ese es un punto importante, que no puedo controlar en ese momento, y entonces no quiero que se repita ahí. A otra persona le puede dar en un supermercado, a otra persona le puede dar en un estadio de fútbol,
a otra persona le puede dar en un parque, caminando con un amigo, riéndose de algo lindo, o divertido, o bonito, o qué sé yo, pero te da ahí. ¿Por qué? Porque ahí ya estamos revelando algo clásico y típico de la ansiedad que lo diferencia del estrés, que sería que la apariencia de los síntomas sin una causa aparente en el momento. Justo eso te quería mencionar, porque el estrés es, oye, estoy estresado porque no tengo dinero para pagar el colegio, la deuda, ¿no? O estoy estresado porque tengo carga laboral. O sea, hay un estímulo, hay algo presente, hay como que algo frente a mí, o una persona que esté generando esta situación. Entonces, la ansiedad no necesariamente tienes a este estímulo, a esta persona, a esta situación, sino es la mente la que genera y la que piensa, oye, voy a tener un evento catastrófico, me empieza a sudar las manos, se me acelera el corazón y mi pensamiento es, algo malo me va a pasar. Claro, exactamente, exactamente, porque en el estrés lo que hay es una consecuencia lógica y tu mente lo va a interpretar así, entonces no entra en pánico tu cabeza, ¿me entiendes? Dice, no, bueno, he tenido toda esta semana cargada de trabajo o cargada de problemas o etcétera, y entonces ahora tengo estos dolores en la espalda o tengo esta agitación media rara o tengo estos mareos, porque claro, estoy estresado. Y además la Organización Mundial de la Salud dice, bueno, de 10 personas, 8 viven estresadas. Entonces tiene sentido, ¿no? Entonces la persona, paradójicamente, va bajando los niveles de estrés en la medida que no le confunde las sensaciones. Pero, claro, como estamos diciendo, en el cuadro de ansiedad y en los ataques de pánico, con mayor razón, va a venir la sintomatología sin ninguna causa aparente. Puede aparecer, repito, de la nada. Y entonces la persona lo primero que va a pensar es, o me voy a morir, ¿no es cierto? Me va a dar un infarto, me va a dar un derrame cerebral, ¿ok? O me voy a volver loco. Pucha, no voy a tener el control de la situación y ahora, pero ¿por qué? A Se ver, ¿por qué te desespera digo que la... ¿Cómo? y se desespera porque no sabe qué hacer. Es una desesperación terrible, o sea, real y absolutamente terrible. O sea, es una pesadilla de unos largos 10 a 12 minutos que aproximadamente dura el cuadro hasta que se vuelve a presentar. Cuando te da la primera vez, es como un buen terremoto. El terremoto después trae réplicas durante los días sucesivos. En un ataque de pánico de 0 a 10, tipo 9 o 10, te va a dar réplicas de ataques de pánico un poco menor, pero que igual te asustan porque es equivalente como a 7 u 8 o 6, pero igual te asusta porque todavía no estás en terapia, todavía nadie te ha explicado de qué se trata, ¿me entiendes? Y todavía no hay ningún fármaco, eso también podemos hablar en algún momento, que te ayude como a bajarle un poco, a sedarte un poco, pero no se va a resolver el asunto si solo utiliza fármacos. Eso es lo que quiero también aclarar. Como también no se va a resolver si yo entro a un proceso de terapia, pero estoy con los niveles muy altos, no voy a querer saber nada con las tareas terapéuticas ni nada que se le parezca. Tenemos que ir equilibrando poco a poco. Pero bueno, sí, es tal cual como venimos hablando, ¿no? Que aparece de un momento a otro. Entonces, imagínate, tú estás conversando conmigo y comienzas a sentir el corazón, de la nada. O sea, nos estamos riendo, conversando, recordando cosas, y entonces tú me vas a decir, me vas a mirar y me vas a decir, Giancarlo, creo que me está dando un infarto. ¿Me entiendes? Estás teniendo una taquicardia que no tiene sentido, pero con el tiempo, y ese es el nombre de la conversación del día de hoy, vamos a encontrar que hay un mensaje detrás de toda esta sintomatología. Pero no es un mensaje, y me voy adelantando un poquito, no es un mensaje que vaya a ser particular, perdón, no es un mensaje que vaya a ser genérico para todo el mundo, no es igual. Cada uno tiene que ir explorando en su cuadro de ansiedad, en la terapia, para ir descubriendo qué está tratando de decirse. Y bueno, después puedo andar un poco en ese tema, ¿no? Qué importante, yo comparto mucho la idea del cuaderno de terapia, ¿no? De anotar las cosas que me estoy dando cuenta, ¿no? De las cosas que estoy sintiendo también. Voy a hacer una pausa chiquita para revisar así brevemente porque ahí nos están saludando por
por Facebook. Milagros dice, hola, Cristian Cuadros, buenas noches. Gabriela Vázquez nos saluda, también te saluda a ti, Giancarlo. Hola, Giancarlo, dice. Evelyn Vila, es Hola. cierto, ¿no? Y por aquí Raquel ya empieza con algunas preguntas, ¿no? Voy por la primera. Dice, ¿qué es lo mejor que podemos hacer si estamos al lado de alguien que le da un cuadro de pánico o ansiedad? Me Ah, guardo muy la, bien. me guardo la segunda pregunta. No sé si quieras contestarla ahora o vamos todavía desarrollando el tema como para entender, ¿no? Porque es cierto, ¿no? Hay que tratar de entender qué es lo que tengo, ¿sí? Y no solamente seguir esta escuela de la medicina, ¿no? Que el doctor te dice, tienes esto, tómate esto y chao, ¿no? Entonces, Bueno, claro. el tema también es tratar de entender cómo nace, cómo es que yo llego a tener ansiedad, porque no es que genéticamente aparece y de la nada soy ansioso, ¿no? O sea, hay todo un proceso en el que, o eventos que se acumulan y finalmente uno termina estando y explotando y tu cuerpo ya no tolera y le da los ataques de pánico, ¿no? Claro, exactamente. Eh, sí, a ver, no sé si puedo responder primero lo que estaban preguntando. Dale, dale, Sí, vamos, responde, no hay problema. sí, a ver, primero es importante que tanto el paciente, ¿no es cierto?, o consultante que esté atravesando este tema sepa lo que le pasa, ¿no? Y también el familiar o la pareja o el familiar o las personas que viven con él o con ella sepan de qué se trata o qué le está pasando. Entonces hay que hacer una intervención ahí, ¿no es cierto?, de psicoeducación. Hay que educar a la gente, ¿no? Que sepan, ¿no? Este es un cuadro psicosomático o somático psicológico, ¿no? Hay una unión y entonces se va a ir retroalimentando en la medida que la persona vaya escalando en el miedo. Los síntomas van a demorar más en atenuarse o bajar el volumen, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, y que la persona tiene que ir descubriendo a través de estrategias. Nosotros en la escuela utilizamos 5 núcleos para trabajar la ansiedad y a través de estrategias en cada uno de los núcleos va a ir descubriendo cómo tener a la ansiedad ya no tanto como alguien temido, sino como una compañera, como alguien que está tratando de pasarle la voz para que reaccione en su vida. ¿Ya? De ahí te puedo explicar de dónde yo saco esas cosas. Entonces, una persona que, digamos, está preocupada por el familiar, primero tiene que hablar con el familiar y preguntarle qué es lo que necesita. O sea, a ver, no que le pregunte cuando le está dando el cuadro, sino cuando no tiene cuadro. O sea, cuando, a ver, tú ahorita estás en tratamiento, recién estás comenzando, el psicólogo, el psiquiatra, etcétera, te dijeron que lo más probable es que te pueda venir, ¿no? Puede ser que no te venga en buen tiempo, pero también puede ser que te venga seguido. Entonces yo te quiero preguntar, ¿no es cierto? Se le dice así, yo te quiero preguntar qué necesitarías tú que yo haga. ¿Por qué te digo esto? Que el familiar debería preguntarle al paciente. Porque hay personas que se sienten bien con sentir una mano en su mano cuando le está dando. Hay personas que necesitan un abrazo, pero hay gente que no quiere que ni la toquen, ¿me entiendes? O sea, en ese momento es la avalancha de sensaciones, dependiendo del grado de ansiedad, es tan dura que la persona es como que no quiere que la toquen. Es más, una de las características entre las más clásicas, que pueden ser las palpitaciones, los mareos, la falta de aire, etcétera, 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 una clásica también es el mutismo. La persona no es que no puede hablar, sino que le cuesta, ya no pronuncia nada. Entonces es como que... y trata de decir, y hasta puede escribir, me estoy sintiendo mal en este momento, ¿me entiendes? Entonces ya el familiar que entiende, ¿no? Acompaña. O sea, eso sí, yo diría, ya sea que se deje tocar o que haya dicho que necesita tocar contacto, ¿no? Se deje tocar o no, o haya pedido que no lo toque, que alguien esté cerca es importante, ¿no? Por lo menos en las primeras etapas. De ahí poco a poco, obviamente, la persona, como dirían mis amigos los cognitivos conductuales, tiene que ir exponiéndose, ¿no? A las diferentes situaciones. Aproximándose. Aproximándose, ¿no? Exposición con previsión de respuesta, todos esos nombres rimbombantes que le ponen. Pero bueno, no, que está bien, porque obviamente en la clínica la terapia cognitiva conductual funciona muy bien
para los cuadros de ansiedad, solamente que yo soy de la idea que hay que agregarle unos pasitos más a la cosa. Entonces, por eso es que en la escuela yo te decía que dicto este curso de ansiedad justamente con 5 núcleos, pero ahí están incluidos los que mis colegas cognitivos conductuales tocan, definitivamente, porque la evidencia científica y estadística marca de que funciona lo que están haciendo. Y es lógico. Bueno, muy bien. Entonces, te decía de que para, ¿no? Respondiendo a lo que esta persona preguntaba, ¿no? Hay que ver eso. Y una cosita chiquita antes que se me vaya a ir, es que, y que también le puede servir a la persona que preguntó y a todos en general, es que el paciente que nosotros lo escuchamos y decimos, pucha, ya, esta persona está teniendo un cuadro de ansiedad generalizada, tiene una preocupación constante todos los días de que algo malo va a pasar, etcétera, pero ese ataque de pánico, ¿qué es si de verdad el asunto fuera un cuadro cardíaco? ¿Qué es si el tema fuera un tema neurológico? ¿Qué es si fuera una especie de complicación metabólica? Entonces, ahí tienes, para mí, yo hago eso, mandar a esta persona a 3 diferentes especialistas, o sea, médicos en la especialidad de cardiología, básico, indispensable, neurología también, y endocrinología. Son 3 cosas. O sea, si ellos 3 dicen, bueno, usted tiene una presión arterial un poquito alta, pero no es grave, no justificaría las palpitaciones. El neurólogo dice, bueno, vemos la tomografía en su cerebro, todo está bien, la configuración, todo lo demás, le he hecho una prueba de exámenes mentales, usted está bien en realidad, ¿no? Tiene Marearse estrés, se te puede marear. dicen. Tiene estrés, te ¿Cómo? dicen los doctores. Tienes Claro, estrés. exactamente, claro, tienes estrés. Y el endocrinólogo te dice todos los valores han salido un poquito, quizá usted tiene algún antecedente con la tiroides familiar, no sé, cuénteme. Pero nada justifica las sensaciones tan duras y terribles que le dio, que lo mandaron, que esa es otra característica, lo mandaron a emergencia. O sea, el paciente que generalmente está teniendo ataques de pánico o umbrales de ataque de pánico, que también puedo explicarlo más adelante, la diferencia, eh, tiende a ir constantemente a la clínica o al hospital a emergencia. O sea, él no va a esperar una cita médica, va a ir de frente a emergencia, va a decir, algo me está pasando, me está faltando el aire, quizá tengo el COVID, o quizá se me ha complicado el asma, o estoy teniendo palpitaciones, o me estoy mareando, quizá estoy teniendo un infarto, ¿no? O estoy teniendo un derrame cerebral, me está comenzando, por favor, descárteme eso. O sea, esta narrativa es típica, ¿no? Pero igual, repito, hay que hacer el diagnóstico diferencial para tener claridad. Ya cuando uno dice, ok, los 3 han dicho que no hay nada, entonces uno recién dice, ah, ok, bueno, hablemos con el psiquiatra, empecemos un programa terapéutico y comencemos con esta persona. Eso era lo que quería agregar porque considero que es importante. No a todo, graciosamente, yo le voy a decir ataque pánico, pues. O sea, sería un irresponsable, ¿me entiendes? Claro, habría que descartar primero para realmente saber si es ansiedad o si realmente tiene un problema cardiológico, Claro. un problema endocrino. Y No, ahí, y además, sorry, una dale, cosita dale. chiquita. Además, si la persona ansiosa tiene un componente hipocondriaco, o sea, te va a dar la contra. O sea, te va a decir, oye, mira, no, pero espérate, que me evalúe otro cardiólogo. ¿Me entiendes? O sea, el hipocondriaco te va a decir, o sea, no, es que alguien me tiene que hallar algo, Tengo porque yo algo. estoy, sí, estoy seguro que tengo algo. Y se va a buscar, es capaz de irse a otro país para que le digan lo mismo que le dijeron en el suyo, ¿ah? O sea, es que es un drama todo esto, ¿ya? Suena tragicómica la cosa, pero de verdad que es muy dramático el asunto, ¿ah? O sea, sí, Sí. Y ahí me uno a la siguiente pregunta o comentario que decía Raquel, decía para ayudar, ¿qué sí. podemos hacer en ese momento, no? Y mucha gente o muchos familiares cuando hay ataque de pánico, lo primero que preguntan es, ¿estás bien? ¿No? Y Ah, eso probablemente no le genere esa tranquilidad. Por eso es importante lo que tú dices, preguntarle si ya sabes que sucedió, preguntar cómo lo ayudas. Pero en ese momento, si no llegaste a preguntar y es la primera vez que presencias un ataque de pánico y no sé, y creo que
utilizar esa pregunta de ¿estás bien? No creo que lo ayude mucho. ¿Qué cosas sí podría hacer alguien que está cerca de una persona que tiene un ataque de pánico? Claro. A ver, lo primero y único que dije, que es muy básico, es primero preguntarle cuando no está teniendo el ataque qué quisiera que haga, ¿no? Como para saber si hay consentimiento de contacto o no lo hay. Ya, eso es lo primero. Pero también tanto el paciente como el familiar tienen que saber que, por ejemplo, te dije que nosotros trabajamos en 5 núcleos. En el núcleo físico, lo que recomendaríamos en ese momento para atravesar el cuadro de la mejor forma, por llamarlo de alguna manera, sería que la persona baje los hombros, porque generalmente el ansioso está como en defensa, ¿no? Con los hombros muy arriba, que baje y suelte los hombros, que el estómago comience a hacer la respiración diafragmática, es decir, que hinche como una bolita su estómago, ¿ok? Que respire, mande el aire hacia esa zona, ajá, que no lo haga por nariz y boca, porque si no se va a hiperventilar y eso le va a marear más y se va a asustar más, solo por la nariz, ¿ok? Pero que sea diafragmático, ¿no? Por eso en la terapia hay que hacer ejercicios, ¿me entiendes? Y lo otro es que esté en silencio, de ser posible, con los ojos cerrados y cuando tú cierras la boca, si te das cuenta, tu lengua está pegada al paladar superior. Por lo tanto, ajá, exacto, en ese momento lo que haces es soltar la lengua, es decir, bajarla, despegarla de la parte superior y por lo tanto tu cara es como que se va a caer un poco. Eso relaja, envía un mensaje al cerebro muy fuerte y relaja. Lo otro es que se podría tener un poquito de agua, pero no para que se la tome inmediatamente así de golpe, sino para que juegue un poco con el agua. ¿Por qué? Porque cuando hay un shot o una descarga de adrenalina por el ataque de pánico, la boca se seca. Es como cuando has tenido miedo de algo o estás a punto de pelearte con alguien y sientes un temor medio raro. No se te seca la garganta, la boca, ya, o te enfrentas a un enemigo, ¿no? Un animal feroz, etcétera. O bueno, en alguna parte del mundo, desgraciadamente, están en guerra, la gente debe estar con los nervios de punta, ¿no dicen? ¿Ok? Entonces ahí se te seca la garganta. Entonces, tener un poco de agua, comenzar a producir nuevamente o, digamos, humedecer esa zona y después mover tu lengua alrededor, por dentro, obviamente, como si fueras ¿no has visto cuando comen el Claro, pasto las vaquitas? ¿No? ya. Entonces, Como si ya, estuvieras igualito. rumiando. Exacto, como si estuvieras rumiando, ¿no? O chachando coca, ¿no? Chachando coca, ya. Bueno, Y para entonces, que tenga esa esa idea. sensación de agua en el cuerpo y la mente cambie también Sí, de... totalmente. O sea, la constitución cerebral, ¿no? Ya no va a interpretar que hay un peligro. Porque mira, a ti te da la palpitación, ¿ya? O te da la falta de aire y tú mandas el mensaje, ¿me estará pasando algo? Y sigues en alerta. Claro, te pones acá también. Esa es típica también. Y sigues en alerta, ¿ok? Y entonces es como que retroalimentas para seguir botando cortisol, adrenalina y todas las hormonas de la suprarrenal. ¿Me entiendes? Entonces, ahí hay que ir cortando eso. El familiar que sepa y entonces le puede decir, a ver, suelta un poquito tus hombros, ya, acuérdate lo que te dijo tu terapeuta, ¿no? Respiración hacia tu estómago, ¿no? Diafragmática, ¿no? Despega tu lengua, ¿no? Entonces la persona puede ir haciendo gestos como sí, lo estoy haciendo, ¿no? O hablar un poco, balbucear, porque es difícil, ¿ah? Comunicarse cuando uno está con los síntomas encima. O sea, ¿te imaginas? A ver, para que la gente se imagine, ¿no? Muchos de los picos de ansiedad llamados ataques de pánico, por ejemplo, te dan como si estuvieras corriendo, o sea, a 10 kilómetros, a 11, a 12 o a 15 kilómetros por hora, ¿ya? O sea, con un trote más o menos rapidito, ¿ya? Pero sentado. O sea, no, o sea, tu mente no lo entiende y entra en pánico, por eso se llama ataque de pánico. Entonces, todas esas sensaciones, sudoración, sudor frío, ¿no? Las manos frías, los pies fríos, ¿no? Típica también del ansioso. Sequedad en la garganta, palpitaciones, falta de aire, mareo, todo ese tipo de cosas, pero sin que haya nada que justifique que eso pase. Nada entre comillas, ¿no? Porque sabemos que con el tiempo vamos a ir descubriendo que no estamos tan contentos con nuestra vida. Pero bueno,
Creo que ya Claro, respondí y algo. se ha malinterpretado la palabra, oye, no seas ansioso aquel que quiere resultados rápidos o aquel que quiere hacer algo de manera, no Ah, esperar claro. tanto, y se ha mal interpretado y mal usado, ¿no? Esta palabra, ¿no? Claro, yo creo que está bueno corregir el lenguaje porque y hay un libro que estoy escribiendo de poesía y terapia, donde hablo mucho del lenguaje, ¿no? No lo he terminado todavía, pero estoy ahí y la vez pasada estaba escribiendo de que sí, efectivamente, o sea, corrigiendo el lenguaje, la mente se aclara y uno procede de una manera también más clara, ¿no? Entonces, sí, yo creo que coloquialmente, o la gente lo ha ido adaptando esa palabra de estás ansioso, pero miren, yo creo que para diferenciarlo, si es que ya no pueden soltar eso de su vocabulario, lo que sí es que de lo que estamos hablando en esta conversación con Christopher es de un trastorno de ansiedad, ¿no? Entonces, si quieren, sigan diciendo, bueno, oye, relájate, no te pongas ansioso, ¿no? Ya, bueno, los clínicos sabemos de que la persona está cualquier otra cosa menos ansiosa, ansiosa, ¿no? Pero sí acostúmbrense a diferenciarlo del trastorno de ansiedad, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí ya podemos colaborar un punto con la comunidad, ¿no? Muy bien. Y hablando de la comunidad, están ahí, hay un montón de mensajes que voy a empezar a leerlos también porque hay preguntas interesantes. Tú los puedes leer, ¿no? Porque yo solo estoy en Zoom, creo que no puedo yo, ¿no? Te los leo, te los leo, no te preocupes. Ah, ya, no, no hay problema. Por aquí dice Patricia, tía Patti dice, interesante tema. Gabriela dice por acá, Giancarlo, gracias. En un lenguaje muy sencillo nos explicaste y refraseaste todo. Janet Tello te mando un like, nos manda un like. Gracias. Evelyn Vila Uh dice, -huh. ¿cuáles serían las alertas o indicios que me pueden indicar que estoy comenzando con un cuadro de ansiedad? Y una segunda Claro. pregunta, en un solo bloque, es el constante insomnio a una hora determinada de la noche, ¿puede ser problema de ansiedad? Muy bien, muy bien. Nos pregunta ahí mi tía Patti. Muy bien, muy bien. El insomnio está dentro de los trastornos del sueño, ¿no? Pero pudiera ser, sí, pudiera ser, porque mira, al final es una energía, ¿no es cierto?, que está saliendo en un momento donde el cuerpo ya tendría que estar en otra frecuencia. O sea, mira, para la persona ansiosa, el dormir es fundamental. O sea, para una persona normal, el dormir es fundamental. Bueno, para una persona ansiosa, el dormir forma parte de la recuperación. ¿Ok? Incluso cuando un paciente, los que yo tengo, ¿no? Y que tienen cuadros de ansiedad generalizada, trastornos obsesivos compulsivos, que también tiene que ver con la ansiedad, trastornos mixtos, ansioso-depresivo, cuadros de agorafobia o gente que tiene ataques de pánico, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con el espectro ansioso, yo les digo que cuando tengan el cuadro, si pueden salirse del trabajo, irse a su casa y dormir, es perfecto, porque después que uno siente toda esa avalancha de sensaciones, en cualquiera de los niveles uno queda agotado. Y si yo digo, ya, se me pasó, me puse un Satrix sublingual, que sería una benzodiazepina del clonazepam 0,25 o 0,50, debajo de la lengua, y se me pasó todo. Bueno, sí, se te pasó. Pero ¿qué haces con esa energía? No le bajas, sino que se te va el fármaco, la molécula, se te va del cuerpo dentro de unas horas y de nuevo va a estar ahí. Si eso te persigue hacia la noche, entonces vas a tener insomnio, porque es una energía que no se está utilizando, es como que está pendiente de algo. Ahora, hay que ver a esa persona qué le dice a esa energía pendiente, o sea, hacia qué no estás dirigiendo esa energía. Quizá contarle algo a alguien, confesar algo con otra persona, quizá cambiarte de trabajo, quizá le estás dando muchas vueltas a una misma idea y no progresas, quizá tantas cosas que hacen que esa energía, que es una emoción que está metida en tu cuerpo, no se metabolice. ¿Ok? Sino que se queda atrapada y agarra alguna parte de tu día para decirte, oye, sigamos revisando esto, ¿no? Entonces, la persona le cuesta dormir, ¿no? O sea, a menos que sea insomnio por alguna sustancia o alguna cosa,
generalmente tiene que ver con lo que te estoy explicando y en los ansiosos sucede. Y ese es el mensaje de la ansiedad, porque algo me quiere transmitir, algo me está pasando y que está generando, que podría estar generando también el insomnio, como tú bien dices, ¿no? Claro, claro. Cuando hablamos del mensaje, ¿no? De la ansiedad, que es un poquito el título con el que estábamos jugando, claro, ahí hay una manera de intervención al inicio de cualquier proceso cuando yo trabajo, y es preguntarle a la persona, ¿para qué no quieres tener ansiedad? Y entonces es una pregunta como descendente, ¿no? Yo le he titulado ejercicio descendente de la figura fondo, ¿no? Un poco con el espíritu de la Gestalt, ¿no? Entonces yo le pregunto a la persona, ¿para qué no quieres tener ansiedad? La persona me dice, para sentirme bien. Entonces a continuación yo digo, ¿para qué te quieres sentir bien? Entonces, bueno, para disfrutar de mis hijos. ¿Para qué quieres disfrutar de tus hijos? Bueno, ¿me entiendes? Entonces voy bajando poco a poco, ¿no es cierto?, en la escalera, hasta que la persona llegue a una respuesta de todos los para qué que yo le he preguntado, a una respuesta que emocionalmente sea fuerte para la persona, que la movilice, ¿ok? Que sea una respuesta muy profunda o una respuesta muy existencial también, ¿ok? Y que la persona diga, por ejemplo, ¿no? Para ser independiente, o para ser yo conmigo, o para ser libre, o para sentirme libre, porque la ansiedad te esclaviza, es terrible, o para disfrutar de la vida. Entonces tú le preguntas, a ver, después de todas estas respuestas, y que yo siempre te he estado diciendo para qué, para qué, para qué, para qué, esta última que me estás diciendo, ¿dónde resuena? Entonces, si esa respuesta resuena en su corazón y es muy fuerte, está cargada de una potente motivación intrínseca, como decimos los psicólogos, entonces ahí decimos, ok, este es el lugar donde hay que llegar. O sea, a disfrutar de la vida, a sentirme libre, ¿me entiendes? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ese sería parte del mensaje, digamos, como el núcleo del mensaje, de tu ansiedad, no de la ansiedad de todo el mundo, sino haciendo este ejercicio, vas llegando poco a poco a ese núcleo y a partir de ahí vamos construyendo. ¿Cómo se construye? Bueno, lo primero que voy a preguntar es, por ejemplo, si la persona llegó a la respuesta nuclear, que es sentirme libre, lo primero que le voy a preguntar es, ¿qué haces en tu vida para no sentirte libre? ¿Se entiende? Entonces, bueno, estoy en un trabajo que me esclaviza, estoy tenso todo el día, o me puede decir, bueno, estoy viviendo una relación de pareja que no quiero vivir, o me puede decir, bueno, estoy harto de la mala crianza de mis hijos mayores, otro puede decir, estoy harto de vivir con mis padres, otro dice, bueno, ya no quiero seguir más, he tenido que emigrar a este país, pero ya no lo aguanto, me quiero ir a otro país, entonces vete a otro país, ¿me entiendes? O sea, a ver, la hipótesis que yo te podría decir que forma parte importante del tratamiento es seguir esa respuesta. O sea, tu ansiedad va a venir cada vez que estés como en contra de la respuesta de la motivación fuerte que te llegó a través de esa respuesta nuclear. ¿Me entiendes? Entonces, Sí. si tú sigues en lo mismo, es la lógica que vas a seguir en lo mismo. Y tu ansiedad va a seguir apareciendo como tocándote o pateándote fuerte la puerta para que tú des pasos diferentes. Eso forma parte de la terapia. O sea, en cualquier enfoque terapéutico, lo que te van a pedir es que hagas lo diferente, que busques lo diferente. Pero bueno, creo que me extendí. En vez de Sorry, señor. acercarte a eso que te está generando, ¿no? Buscar como el origen, ¿no? Acercarse a, Ajá. oye, esto que tiene que ver conmigo, ¿de dónde nace, no? Tenemos más comentarios y preguntas con lo que hemos pasado, y te voy a resumir porque hay muchas personas que están hablando de lo mismo y las voy a juntar todas. Dicen, mi tía Inés dice, con lo que hemos pasado, ¿será más fácil tener ansiedad ante un problema? Después Gaby también nos dice, creo que los que nunca hemos sufrido de ansiedad, esta pandemia nos hizo desarrollarla. Por aquí también tenemos otra persona, nos dice,
Mijael dice, doctor, buenas noches. Una consulta. El tema de pandemia dejó a las personas en deudas. ¿Puede esto generar ansiedad? Buenas noches. Entonces, todas esas comentarios tienen que ver con la pandemia y con la ansiedad. Ujú. Sí, mira, en algunos casos es muy probable que la ansiedad ya haya estado ahí medio camuflada y la pandemia, ¿no es cierto?, con el distanciamiento social, con el tema de que te cambiaron la vida de un día para otro y todo lo demás, haya sido simplemente poner el dedo en la llaga y ya estaba ahí cocinándose un cuadro de ansiedad. Eso puede ser. Lo otro puede ser de que poco a poco, en la medida que nos decían en 15 días salen, después nos decían en 20 días, después en un mes, después en 2 meses, así, eso haya ido generando como un caldo de cultivo, ¿no es cierto?, para que vaya creciendo o vaya desarrollándose estos cuadros diferentes de ansiedad. No a todos se le puede echar la culpa a la pandemia, pero sí lo que ha revelado la pandemia es que había mucha gente que andaba estresada, le cortaron eso y paradójicamente, en vez de que el cuerpo descanse, ya se habían acostumbrado al vértigo y querían más vértigo y le cortaron eso y comenzaron a botar toda esa energía, ¿no es cierto? Y entonces ahí es Vértigo y donde, también sí, las relaciones sociales, ¿no, Giancarlo? Porque tú estabas acostumbrado a no llegar a casa, a no estar solo, a estar con tus amigos, a estar con los compañeros de trabajo. claro, claro, exactamente. Entonces, eh, el hecho de pasar de una situación a otra, no todas las personas nacen con el mismo sistema nervioso. Entonces, por lo tanto, un sistema nervioso frágil o débil va rápidamente puede hacer una depresión o puede ser un cuadro ansioso también. O sea, y hay muchas cosas. O sea, a ver, la pandemia puede ser algo, pero repito, si ya desde antes se estaba cocinando un cuadro de ansiedad, la pandemia lo que hace es simplemente destapar para que tú veas lo que había ahí abajo. Porque, a ver, también hay que entender que cuando se trabaja a nivel físico, corporal, conductual, mental, pero los cuadros persisten, hay que pensar que quizá hay un trauma antiguo, hablo de la infancia, que está sosteniendo ese núcleo ansioso que fácilmente no va a desaparecer. Por eso decía que los colegas que hacen terapia cognitiva conductual están en la línea que hay que trabajar, pero si no saben de psicotrauma y el paciente persiste, ya muchas de las estrategias cognitivas y conductuales como que van a servir, pero muy poquito, ¿me entiendes? Porque hay que llegar un poco más atrás. Esto, repito, no es algo que hay que hacerle a todos los pacientes, pero por eso se hace un registro, ¿no es cierto? Cómo vas avanzando, etcétera, ¿no? Porque hay gente que puede ser que la ansiedad le haya venido como parte de la pandemia, repito, ¿no? O de un cuadro de mucho estrés que ha ido escalando, no ha habido pausa, pero otros tienen un cuadro de ansiedad con todas sus variantes, picos de ataque de pánico, agorafobia, lo que tú quieras, por traumas antiguos, ¿ah? Ojo, energía que está contenida desde la infancia. Alguien que los violentó de cualquiera de las formas que te puedas imaginar, o si vieron un asesinato o el suicidio, ¿no es cierto?, de un pariente, ¿no? O sea, hay gente que, yo tenía una paciente que el padre se había suicidado en Navidad. ¿Tú te imaginas eso? O sea, y Me va a unir entonces, a la fecha siempre. pero es que claro, y la impresión de ese paciente, ¿no? Como niño, queda como atrapada, encapsulada en la adolescencia, se camufla y después de grande, un día manejando su carro, ¡pum!, siente palpitaciones que no entiende. Y se medica, va a terapia, pero si el terapeuta no entiende lo que es un psicotrauma, no va a meterse ahí, ¿me entiendes? Entonces, por eso hay que, la intervención es individualizada, ¿no es cierto? Y por Es eso es que los importante. médicos, claro, por eso es que los médicos, como bien decías tú hace un rato, te van a decir, usted está estresado, váyase a su casa, váyase de viaje, relájese, pero ¿por qué? Porque no hay que culpar a los médicos. O sea, pobrecitos, pues ellos no tienen cursos que nosotros podemos ir teniendo en pregrado y en posgrado, que tienen que ver con todas estas cosas que estamos hablando.
Es como que tú le quieras preguntar a un médico, te dice, bueno, usted está comiendo mal, pero el médico no te dice que debes comer. Porque ellos llevan, ¿qué? En todo su programa de medicina llevarán pues el 3% de todo lo que revisan tiene que ver con nutrición. Cuando en la nutrición hay respuesta para un montón de dolencias. Pero bueno, incluso en la ansiedad también hay que trabajar nutrición, ¿eh? Por si acaso. Es que es bien largo el tema, ¿no? Pero... La cafeína también, ¿no? Muchos creen y dicen que se alteran los nervios con la cafeína. No, 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 no. Es que, claro, no puedes satanizar a una sustancia. Igual puede ser que haya una predisposición, pero mira, te explico rápido, porque yo soy cafetero, ¿no? Por no decir una palabra más fea. Entonces, Yo te iba a decir otra cosa, pero lo aguanté, lo aguanté. claro, cafetero suena más decente, ¿no? Entonces, claro, te decía, ¿no? Entonces tú tomas y tienes que saber que si está entrando cafeína, va a haber pues una cosa donde tu sistema nervioso va a estar más despierto, ¿no? Hasta puedes sentirte más hiperactivo. Incluso ahorita que estoy hablando parece que me hubiera metido una taza de café, ¿no? Pero estoy calculando a qué hora me la tomé, ¿no? Ya pasó rato. De esto debe ser parte de mi personalidad, en todo caso. Pero si me hubiera metido una taza de café bien cargado, no sería raro que hable así. Pero el ansioso, como todavía no ha trabajado su ansiedad, no la entiende, ¿ok? Se toma el café, naturalmente se va a acelerar, pero lo primero que va a hacer es asociar aceleración con derrame cerebral, ponte. ¿Me entiendes? Ya no lo va a Entonces, tomar. no, ya no, pues. Y entonces ahí se va a perder de disfrutar algo que le daba cierto beneficio, ¿no? Beneplácito, etcétera, a su vida. Tomarse un cafecito, conversando con alguien o leyendo un bonito libro o escribiendo. Hay gente que el Desde el café olor es todo un también, ¿no? Desde ritual. el olor. O sea, para mí el café pasado, cuando así recién está pasado, su olor es atrapante, es como que a mí me genera esa sensación al café, aunque no consumo mucho café, pero las veces que lo hago es como que muy atrapante, o cada vez que estoy en una cafetería el olor es como que quiero quedarme acá, ¿no? Claro, exactamente. Ahora, eh, si tú abusas, porque hay uso y abuso, ¿no es cierto? Si tú abusas de la sustancia, obviamente, como diría mi abuelo, que en paz descanse, todo en exceso hace daño. O sea, pero si tú te tomas 2 tazas de café al día, no te va a dar algo se te va a dar un derrame o una cosa por el estilo. A menos que haya una contraindicación porque has sido operado de algo o porque tienes una gastritis o porque alguno de los especialistas te dijo nada de nada de nada de café. Ya, eso es otra cosa. Sufres hipertensión. Pero, Normalmente ¿no? a los hipertensos les dicen nada de café, ¿no? Bueno, pero pobrecito Vamos, el café, ¿no? vamos, vamos con los comentarios porque tenemos varios comentarios aquí en Ah, Facebook. caramba. Te cuento, a ver, ya, dice Blanca Márquez, mi tía dice por ahí, excelente recomendación. Milagro Ramírez dice, ¿de qué otra manera se puede presentar la ansiedad? Voy con un comentario de Gaby y dice, ¿cómo lidiar con una persona hipocondríaca si ya le evaluaron más especialistas y sigue insistiendo en lo mismo en el caso que diga que tiene ataques de ansiedad o pánico? Ajá. Eh, claro, ahí no, parece que se cortó un poquitín, no te entendí la parte de hipocondriaco, me dijiste. Te lo leo Ayúdame con de esa nuevo. parte. Te lo leo de Ya, nuevo. ya, ya, Sí, gracias. dice, ¿cómo lidiar con una persona hipocondríaca si ya le evaluaron varios especialistas y sigue insistiendo en lo mismo en el caso que diga que tiene ataques de ansiedad o pánico? Claro, claro. Lo que pasa es que estamos hablando, ¿no es cierto?, de una persona que todavía no ha pasado un proceso terapéutico, que incluya probablemente, dependiendo, bueno, la típica es que va a suceder tarde o temprano, pero dependiendo de la gravedad, que va a también necesitar de algún psicofármaco para bajarle las revoluciones. Y también los psiquiatras saben recetar, yo no soy psiquiatra, pero trabajo y he trabajado también cerca de varios, te recetan algunos medicamentos que te ayudan un poco como a tranquilizar la mente, ¿no? Lo voy a decir en términos sencillos para que se entienda. Entonces, una persona que ya está, digamos, con el diagnóstico, ¿no?, de hipocondriasis, estamos hablando de que si esta persona no tiene un tratamiento encima, entonces obviamente va a saltar de especialista a especialista, como dije más temprano, hasta que alguien le dé la razón.
cuando entienda que lo que tiene se llama hipocondriasis y que no hay nada que justifique eso, poco a poco va a ir asimilando a partir de la duda razonable de que lo que piensa no necesariamente tiene que ser una realidad. ¿Me entiendes? Esto mismo le pasa a los obsesivos compulsivos. Ellos están convencidos que si alguien les da la mano, ahí yo tenía en la mañana, me hice una herida, ponte, y la persona se había comido la uña y se la había sangrado, y entonces, pero la herida, la sangre está lejos, mi herida de la otra, pero yo me invento que de alguna manera, por los surcos de mi piel, y te estoy hablando de casos reales, ¿eh? Por Sí, los sí, sí. surcos de mi piel, de alguna manera se ha podido filtrar un poco de esa sangre que está seca, que ya no pasa nada, y quizá esa persona puede estar infectada con el VIH, ponte. Y mira, y son pacientes que no están locos, sino que le entra la ansiedad producto de la obsesión, de la idea fija, ¿ok? Y entonces, al que le dieron la mano, lo van a investigar por todo lado. Y después va a ir al doctor para que le digan. Pero generalmente la diferencia con el hipocondriaco es que ahí el hipocondriaco sí va a convencerse, es decir, que otro le dé la respuesta, ¿me entiendes? El doctor, el especialista, las amistades, que alguien le dé la razón de eso. En el obsesivo compulsivo, él dice, no, esta persona está así, o sea, yo no necesito que nadie me confirme, ¿me entiendes? Entonces, el otro está buscando la confirmación. Ya esa es por ahí una característica diferente. Entonces, tanto en el caso del hipocondriaco como del obsesivo compulsivo, pues evidentemente necesita recibir una clase maestra de lo que significa lo que tiene, una explicación clara de todas las cosas que le van a pasar a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, etcétera, para que vaya poco a poco entrando, repito, en la duda razonable y decir, aguanta, que yo piense que estoy infectado de VIH no quiere decir que estoy infectado con VIH, sino que es un pensamiento que tengo y que puede ser verdad o puede ser mentira. Puede ser Cuestionarse, ¿no? verdadero o puede ser falso. ¿Perdón? Cuestionarse a sí mismo lo que esté pensando. Eso sería trabajar en el núcleo mental, ¿no? Porque, como te decía, en la escuela trabajamos en 5 núcleos, ¿no? Entonces, eso sería trabajar, por ejemplo, en núcleo mental, ¿no? Excelente. Pero claro, que la persona dude es todo un acompañamiento, ¿eh? Porque está convencido. Entonces, por eso es que no solo es decirle, sino profesionalmente generar un clima de confianza, ¿me entiendes? Con pacientes que tienen esto para que te crean lo que les estás diciendo. Porque si no, te van a colocar en el grupo de los que le dicen, no, tú no tienes nada, ¿no? Y se van a ir buscando al que le diga, no, tienes algo. O hasta el día que encuentren a alguien que les explique bien lo que tienen. ¿Se entiende? Y entonces le digan, mira, sí, entonces ¿te parece si comenzamos a dudar o todavía no estás listo? ¿Se entiende? Para eso hay que separarse de la mente. Ahí hay una serie de ejercicios, pero ese ya sería otra Materia de entrevista. otro, de otro. Otra conversa, Sí, otra sí, sí, conversa. sí, si no, tengo que apagar un ratito, si no, se empieza a hablar. Milagros nos pregunta de qué otra manera se puede presentar la ansiedad. Ah, ya. Bueno, miren, la ansiedad a nivel de sintomatología o de sensaciones, como algunos colegas les gusta llamar, y está bien también, no hay problema. A nivel de sintomatología o sensaciones, aproximadamente tiene como entre unas 40 o 50 versiones diferentes. O sea, te imaginas, la ansiedad que tú puedas tener, espero que nunca la tengas, no va a ser exactamente igual a la de tu vecino o a la mía, la que yo te conté que tuve hace muchos años, ¿ok? Entonces, lo que hay que ver es que hay un abanico de sensaciones, ¿ya? Las más típicas son la falta de aire, el mareo, las palpitaciones, también taquicardias, que vendría a ser como una versión un poco más terrorífica que una palpitación simplemente, pero también, ojo,
también hay lo que en la clínica se conoce como desrealización y la otra es la despersonalización. ¿Ok? No voy a dar una explicación pues, teórica del libro de psiquiatría, pero voy a decir, por ejemplo, ¿no? Que la despersonalización es como sentir que yo no soy yo, pero ojo, no estoy loco, sino que en la ansiedad yo puedo llegar a tener ese estado, sentir ese estado, como que yo no soy yo o estoy lejos de Y me mí. hace falta algo también, como que siento que mi vida no es la misma, como que antes yo era así y ahora soy así. ¿Va por ahí? Sí, aunque esa podría ser una reflexión, ¿no? Pero te digo, esto más es como que se siente. Te digo porque dentro de mis sensaciones yo tuve las dos, la despersonalización y la desrealización, ¿ya? Entonces es como que tú te apartas de ti, como que te sientes raro, extraño en el mundo. Esa sería la despersonalización. Y la desrealización se parece, pero ya no es tanto contigo, sino con el mundo. Entonces, habían días donde yo salía a caminar por el parque y yo decía, el parque hoy está raro. Veía que eran los mismos árboles, los mismos sonidos de los pájaros, pero decía, esto parece que no fuera real, ¿me entiendes? Entonces, es como ver la realidad, pero desrealizada. Es muy loco, pero la persona no está loca, ¿me Algo entiendes? está pasando y no Sino sé qué es. claro, claro, entonces es porque a nivel del sistema nervioso central y periférico hay una alteración. Entonces la percepción también se ve afectada de alguna manera. Esto lo saben explicar mejor los neurólogos, mejor que yo, definitivamente. Pero como rasgo de ansiedad se puede registrar la despersonalización y la desrealización. O sea, no hay que olvidar eso, ¿ya? Te cuento que por aquí Alba nos está contando su caso, su experiencia, y dice, me pasó algo peculiar. Cuando era estudiante de pregrado, el médico general me envió a terapia con psicólogo por estrés crónico que podría desencadenar en suicidio. Luego el psicólogo me retornó a evaluación médica porque los síntomas no encajaban. Ya con otro médico tratante halló el problema que luego se trató con medicamentos y era tema de una enfermedad autoinmune, según diagnóstico. Igual seguí frecuentando al psicólogo hasta que me dijo que no necesitaba terapia, que hiciera mi vida lo más normal posible. Janet, por acá también, Janet Tello nos dice, gracias por la información. Mark Segura, desde Chiclayo, nos dice, mi ansiedad lo manifiesto comiendo mucho y jugando con mi pelo y hasta a veces tiendo a arrancarlo. Lo único que Claro. hago es salir a caminar sin pensar en nada. ¿Qué otra sugerencia me pueden brindar para solucionar mi ansiedad? Claro, sí, incluso hay personas que se arrancan el cabello y se lo comen también, ¿no? Hay otros que solo se lo arrancan, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la clínica, ¿no? Hay que ver, hay que revisar la zona donde está sucediendo, ¿no? Para también diferenciarlo de una enfermedad que sería la alopecia, ¿no? La alopecia es se te cae el cabello, pero por círculos, ¿no? Que es lo que me pasó a mí, ¿no es cierto? Cuando tenía 18 años. Yo tengo alopecia, pero la mía no es alopecia areata, que es por áreas, sino la mía es alopecia universal, que se cae todo. O sea, no hay en los brazos, en la pierna, en ningún lado, ¿ya? Pero bueno, además de caminar, como decía, ¿cómo se llama su nombre? Mark, ¿Cristian? No. Mark, Ya, Mark se como llama, decía Mark. Mark, ok, perfecto. Entonces, como decía él, además de caminar, si le está funcionando en buena hora, perfecto. Pero si ya está llegando como a sacarse el cabello o a tener días que son medios oscuros, ¿no? Porque a veces los días se ven muy, muy difíciles para el ansioso y también para el depresivo, obviamente. Bueno, lo que estamos hablando acá, que busque ayuda. O sea, uno no tiene que estar loco para ir a buscar un psicólogo, ni para buscar un psiquiatra. O sea, yo sé que tú eso lo tienes clarísimo y yo también, pero está bueno repetirlo todas las veces que sea necesario para seguir educando a la población de que ir al psicólogo e ir al psiquiatra o ir al psiquiatra no implica que yo te loco, si no yo no estaría hablando acá. O sea,
estaría pensando que Y no yo sé, pues tú eres un tampoco. demonio y te voy Giancarlo, a dice mandar la ahorita. gente que tú y yo estamos locos, Giancarlo. Claro, tú y yo estamos locos, Lucas, ¿no? Una cosa así, ¿no? Con las manos. Ya, claro. Entonces, bueno, sí, o sea, que busque ayuda, ¿no? O sea, puede utilizar miles de fórmulas con respiraciones, meditaciones, pero a ver, si eso no va funcionando en el tiempo, quizá le convenga meterse en un programa que va a durar algunos meses, obviamente, de terapia psicológica, ¿no? O sea, con la persona con la que haga match o empatía, ¿no? O se vinculen bien, ¿no? Porque eso también forma parte del tratamiento. Y hablarle a la Que, ansiedad, es recomendable también hablarle así como que ansiedad mía, cálmate, porque claro, he escuchado a algunas personas, algunos pacientes que le hablan a su ansiedad, porque, o sea, están buscando recursos, ¿no? O sea, hay quien toma agua, hay quien coge un libro, hay quien escucha música, hay quienes salen, pero hay otros que también le hablan, ¿no? claro. En uno de los núcleos en los que yo trabajo, que es el núcleo existencial, yo, por ejemplo, hago una pregunta, le hago una pregunta a la persona, ¿no? Le digo, si una parte de ti estuviera haciendo todo esto, ¿no? De tus cuadros de ansiedad, ¿no? A propósito, entonces, ¿para qué lo estaría haciendo? Cuando la respuesta incluye o aparece a través de la respuesta una necesidad, entonces ahí hay que plantearle a la persona que se pregunte qué acción necesita realizar para cubrir esa necesidad. Mientras no aparezca una necesidad, yo puedo seguir preguntándole. A ver, está bien tu respuesta, pero te lo voy a volver a preguntar. Si una parte de ti, ¿no es cierto?, hiciera todo esto de tu ansiedad a propósito, ¿para qué te lo estaría haciendo? Entonces, supongamos que ya después de tanta vuelta la persona llega a decir, porque quizá necesito romper ese vínculo laboral o necesito romper esa relación de pareja que me hace tanto daño o necesito, ¿no es cierto?, decirle esto a estas personas porque he vivido una mentira la mitad de mi vida. ¿Qué sé yo? Me estoy inventando cosas, ¿ya? Entonces ahí viene recién la segunda parte que sería, ahora cuéntame acciones para darle curso a esa necesidad, ¿ok? Entonces, cuando tú me dices hablar con la ansiedad, sí, sería otro camino, pero este también es otro camino. O sea, yo le puedo escribir una carta a mi ansiedad, pero ojo, mira, tanto si le hago una silla vacía a la ansiedad, o si le escribo una carta a la ansiedad, o si cualquiera de estas cosas, incluso lo que te acabo de decir hace un rato, forma parte de la intervención. Es decir, no es la única cosa para intervenir, ¿ya? Hay que mezclar todas las posibilidades dentro de los 5 núcleos. Los 5 núcleos son núcleo físico, núcleo emocional, núcleo mental, núcleo existencial y núcleo espiritual, ¿ya? Entonces, esos son con los que yo trabajo, ¿ya? Por eso es importante recurrir a especialistas y entrar en un proceso terapéutico para poder trabajarlo, porque quizás algunos hoy dirán, oye, ya tengo la clave para mi ansiedad, ¿no? Ya me dijeron que tengo que hacer esto, No, tengo que no. hacer aquello, y eso o sea, te podrá funcionar un rato, o será algo Sí, sí. colectivo, será algo temporal, pero realmente tú tienes que trabajar desde el enfoque, y aquí voy a aprovechar para recomendarte, porque por ahí también alguien, Albita pregunta, ¿dónde podemos encontrar especialistas de experiencia de alto nivel en el tema de ansiedad? Y bueno, Giancarlo, por algo cuando yo le pregunto a Giancarlo, oye Giancarlo, mira, me gustaría tenerte en el espacio Conectados, y me dice, bueno, ¿qué tema tocábamos? A mí me encantó porque el 2020 tú hablaste en una charla, en un webinar, acerca de la ansiedad, y me quedó clarísimo y me encantó cómo lo contaste, por eso que cuando te propuse hablar de la ansiedad y ya luego vino el título de El mensaje de la ansiedad, quedó espectacular, así que bueno, también recomiendo a Giancarlo como un gran terapeuta para que ustedes puedan contactarlo. Y ahí también Jeremy justo publicó, Giancarlo Cordiglia es justamente buen profesional para esos temas, ¿no? Voy con otros comentarios que por acá hay varios,
Luz Meneses dice, en una entidad laboral, ¿cómo se trabaja la ansiedad de forma grupal? Bueno, primero hay que convencer al dueño de que la ansiedad no es que la gente está nerviosita, sino de que a partir de una buena investigación del grupo, de una buena evaluación, ¿no es cierto? Hay resultados tangibles, reales, demostrables de que un grupo está con ansiedad. Pero tiene que haber eso primero. Y de ahí convencer a la alta gerencia de que vale la pena intervenir con un dinero para pagarle un profesional capacitado para que dirija un grupo de personas que pueden tener un nivel de ansiedad que los incapacite tarde o temprano. Eso significa, que no es mi área, pero tú sabes esto, significa invertir en tu material humano, ¿no? Qué horrible suena material humano, pero bueno, se dice así a veces, ¿no? Capital Ya. humano, tu talento, el Muy, talento de la muy bien, organización. eso, exactamente. Sí, bueno, no es mi área, ¿no? Pero, claro, así que creo que sí, me dejé entender. Pero sí, o sea, no puedes tomar pues una prueba, ¿no? O hacer una evaluación, una prueba que encontraste, no pues en la revista Vanidades, ¿no? En la Cosmopolitan, esas. No, hazme el favor, pues, o sea, Selecciones de hace muchos años. claro, no. O sea, vamos a hacer las cosas bien y la persona tiene que entrevistar a cada persona del área o de todas las áreas donde quieren hacer una evaluación. Quizá hay un nivel de estrés, pero no han llegado a ser un trastorno de ansiedad, ¿ok? Porque eso se nota, el trastorno de ansiedad se nota. La persona comienza a pedir salidas más temprano porque ya siente los síntomas o se va a emergencia, ¿no? Y entonces nadie piensa que tiene un cuadro psicosomático, pero lo que está teniendo es sí, un cuadro psicosomático. Eso, ¿no? Así que quizás sea un tema de estrés, ¿no? Más que todo, ¿no? Grupal, ¿no? Puede ser también. Alba, o puede ser que, agregando lo que dices, puede ser que el líder o el jefe que tengan someta a tanta presión y estrés laboral a sus colaboradores que termina generando esa sensación en todos, ¿no? También habría que revisar el liderazgo ahí en el área, ¿no? Alba nos dice... Bueno, claro, Dale, dale. no, sí. En ese sentido de lo laboral, aunque repito, no es mi área, yo no soy psicólogo organizacional, pero a mí me parece lógico que si la cabeza está enferma, bueno, Las ¿por qué las extremidades demás también. partes, por qué las demás partes del organigrama no van a estar enfermas, ¿no? O sea, Así es. claro. O sea, Así por es. eso a veces dice, es como que cúramelos a estos, ¿no? Y entonces A tú mí dices, déjame así, a oye, mí déjame así, ¿no? Y conmigo no te metas, a claro, ver, ¿qué más? claro, te dicen, no, bueno, yo tengo mi coach personal, ¿no? Bueno, yo no sé cuál será tu tema con los coaches, pero yo no tengo muy bonita relación con ellos, aunque tengo amigos, ¿ah? Ojo, pero yo separo las cosas, ¿no? Entonces, y dicen, no, yo le digo, pero no, pero espérate, pues quizá lo tuyo es un tema que requiere una profundización emocional un poquito más allá, quizá. Entonces, Claro, bueno, tal cual. está gerenciando como los caballos, entonces hay que ordenar un poco la casa, ¿no? Pero bueno, algunos tienen miedo, pues también, ¿no? Claro, es que el coach no puede, cuando hace coaching, no puede hacer terapia. O sea, Claro, exactamente. no te tienes por qué meter en cosas que no manejas, ¿no? El coaching es Excelente. una forma de trabajo, es una herramienta, pero no para hacer terapia. Exacto. O sea, para la Exacto. terapia está el psicólogo, el terapeuta. Para eso está Exacto. el psicólogo. Por acá Muy bien, muy dice, bien. Ruth Rivera nos dice, un cuadro traumático ocurrido en tu infancia puede ocasionar trastorno de ansiedad. A nivel del tratamiento, primero es el terapéutico, primero el psiquiátrico. El niño puede desarrollar cursos de ansiedad. Me preguntan por aquí. Ya. Sí, bueno, la respuesta corta es sí, ¿no? En todo lo que han preguntado ahorita, pero es como dije más temprano, ¿no? O sea, hay cuadros de ansiedad que ni con meditaciones, ni con trabajos, con ejercicios conductuales o cognitivos, etcétera, van cediendo, sino que hay que meterse a un núcleo que tiene una cosa enraizada a nivel de trauma psicológico, generalmente en la infancia. Y hay que ir hacia ese lugar, reparar, ¿no es cierto? Y regresar un poco más compuesto, ¿no? Y hay que saber manejar trauma, porque a veces
alguno que otro payaso, ¿no? Que me disculpen los payasos, pero alguno que otro payaso lee un libro de trauma psicológico y entonces entiende mal y cree que hay que traer toda la escena del trauma cuando hay ocasiones donde eso puede retraumatizar al paciente. Entonces lo que hay que hacer es trabajar quizás solamente con las sensaciones, no con las escenas tal cual como sucedieron, porque eso puede generar un daño más complicado, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que hacer o trabajar en el trauma no es, oye, ya, vamos a regresar a tu infancia, cierra tus ojos, trae a ese pata que hizo esto malo contigo y ya está. No, pues, o sea, hazme el favor, ¿no? Entonces, hay que tener un poco de responsabilidad, ¿no? Y ética profesional, ¿no? Y para eso hay Definitivamente. que capacitarse, porque, o sea, yo puedo saber de nutrición, como que lo sé, pero no me voy a poner, pues, ¿me entiendes?, a atender gente y cobrarle, ¿no? Por darle una receta, ¿no? Dietética, o sea, olvídate, ¿no? O sea, soy un curioso de la nutrición, soy un curioso del deporte, soy un curioso de diferentes doctrinas espirituales, pero yo no voy a decir soy un gurú de la nutrición, soy un gurú de la espiritualidad, o sea, no, o sea, denúncienme pues, ¿no? Porque, o sea, hágame el favor, ¿no? Pero bueno, eso, Zapatero a su zapato. muy bien, exacto. Por acá Liliana Torres dice, ¿tiene alguna relación la ansiedad con la evitación de contacto personal o social? Y Sí. por acá otro comentario, Mijael nos dice, ¿el café te quita el sueño, mito o realidad? Que le pase nutrición no es acá. Sí, sí, sí. Hay una presentación de la ansiedad que es la fobia social, ¿no? O sea, si ustedes revisan cualquier libro de psicología clínica o un tratado de psiquiatría, qué sé yo, ahí van a encontrar, ¿no? O en el famoso DSM o el CIE, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, sí, hay un temita también con contactar, ¿no? Con grupos de personas, ¿no? Y entonces ahí hay que practicar habilidades sociales, hay que ir trabajando la ansiedad que está detrás, ¿no es cierto?, de ese alejamiento del grupo, ¿no? Por eso te decía, ¿no? Que la pandemia a muchos que tienen cuadros de ansiedad les resultó, pero como anillo al dedo, pero como anillo al dedo para perpetuarse en la patología y no para trabajar, ¿me entiendes? Porque el mundo se comenzó a construir, la nueva normalidad, ¿no es cierto? Se comenzó a construir de una manera que para muchos que tienen fobia social o para muchos que tienen agorafobia, ¿no? Esta cosa, bueno, le resultó pues genial, ¿no es cierto? Entonces, todo eso se debe trabajar, porque somos una especie gregaria, o sea, necesitamos del otro. Entonces, no, ¿me entiendes? Por eso es que inclusive, si te cuesta al principio, bueno, haz esto que estamos haciendo ahorita, ¿no? El Zoom, pero interactúa con un otro. Esto es parte de la existencia humana, la interacción con el otro. Porque en este momento, mientras yo hablo contigo, Christopher, ¿tú cómo sabes que existes? Y yo cómo sé que existo. ¿Me entiendes? ¿Te respondo? Sí, si quieres. Eh, uno, porque estoy respirando. Dos, porque me estoy viendo, ¿no? Me estoy viendo reflejado en la imagen. Tres, porque yo hablo, pregunto o comento y tú me comentas, respondes, ¿no? Entonces, eh, son estas bases del existencialismo, ¿no? Exactamente, exactamente. Porque hay un otro que te da una pauta referencial de que tú existes. Porque si tú, ahorita que me respondiste esto, me vuelves a decir lo mismo, pero yo estoy así, en otra, entonces tú puedes pensar que han sucedido cualquiera de las tres siguientes cosas. O que estás soñando, y que esto es una cosa medio rara, ¿ok? O que te has muerto, o que te volviste loco. O sea, si nosotros ahorita agarramos una persona de la calle y yo le digo a todo el planeta entero que ignore a esa persona le pueden pasar esas tres cosas. Puede creer que está muerto, puede creer que está en un sueño horrible del que no puede despertar, o puede creer que se volvió loco.
O sea, ¿te das cuenta la importancia de un otro para esta especie? O sea, no somos una araña, ¿me entiendes? O sea, no, incluso hasta las arañas están ahí, ¿no? Las hormigas, las arañas están en grupo, ¿no? Bueno, dependiendo de la araña también. Hasta las serpientes, ¿no? También tienen ahí su mancha de serpientes, ¿no? Aunque algunas son medias solitarias, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces somos una especie gregaria, porque somos sociables, porque necesitamos un otro para la pauta existencial. Pero bueno, eso ya es en terreno más terapéutico, ¿no? Eso podríamos conversarlo otro día, ¿no? Acá, Gaby dice, gracias, comprendí. Inés Perleche dice, un interesante tema y respuesta muy acertada, felicitaciones. Luz dice, mi ansiedad lo manifiesto masticando chicle. Y Edgar Chumbe te pregunta, Giancarlo, ¿cómo la superaste, tu ansiedad? Refiriéndose a tu ansiedad. Ah, ya, bueno, muy bien. Voy a empezar por la última, ¿ya? De ahí hablo lo del chicle, ya. Sí, buena pregunta y gracias por la pregunta. Mira, yo no diría que he superado, como quien dice, ya no tengo pues una infección, ¿no? Y estoy total y absolutamente curado, ¿no? Y todo lo demás. Lo que sí es que el haberme metido en los 5 núcleos que enseñamos en la escuela, ¿no es cierto? Me ha enseñado a mí a tener a mi ansiedad como aliada. Es decir, cuando yo estoy empezando a descomponerme o a tener las sensaciones en el cuerpo, me pregunto si estoy siendo infiel a mí mismo. O sea, no me puedo falsear a mí mismo. Si yo me doy cuenta que sí, entonces digo, pero es lógico, la ansiedad me está diciendo, oye, regresa a eso que te hace ser auténtico, regresa a eso que es lo que tú realmente quieres, porque estás regresando nuevamente a la esclavitud, cuando tú lo que quieres es sentirte libre, porque esa es mi frase de motivación interna, sentirme libre en todas las áreas de mi vida. Si me vinculo con una amistad, si me vinculo con una pareja, si me vinculo con un trabajo, si la manera en cómo vivo, el ejercicio que practico, el descanso que hago, si yo en todo, ¿no? Los hobbies que tengo, si yo en todas esas áreas de mi vida yo estoy siendo infiel o farsante conmigo mismo, mi ansiedad ya me la dejó clara, ¿me entiendes? Entonces, es por eso que yo diría que estoy en un nivel que es, una palabra importante también es esta, en un nivel donde mi ansiedad me permite ser funcional en la medida que yo continúo siendo fiel y o auténtico, como diría un filósofo alemán llamado Heidegger, conmigo mismo. ¿Ok? Si yo no soy auténtico, lo más probable es que los síntomas vayan escalando y vayan regresando paulatinamente, ¿no? Entonces, por eso decía que hay que verla como una aliada con el tiempo y no como una enemiga, porque cuando uno siente ansiedad dice, oye, pero tú estás loco, yo cómo voy a querer tener de aliada a la ansiedad. Yo he venido acá para que tú me digas lo contrario, de que ella es la gran enemiga y que me la vas a desaparecer. Que es la mala, ¿no? La mala de la película. La mala, claro, ¿no? Y me la tienes que desaparecer, o sea, para eso he venido, para eso y tú me vienes a decir de que va a ser mi aliada, mi amiga, mi íntima, o sea, olvídate, estás loco, me voy para otro lado. Pero no entienden, pues, a menos que comiencen a atravesar el proceso y entonces dicen, ah, ya entendí, ya cuando les cae la ficha, claro, recién ya dicen, oye, disculpa, yo te estaba mentando la madre en la cabeza y todo, ya, bueno, en fin. Giancarlo, algo que estás mencionando hace rato y quizás muchos no conocen y no saben, es que tú hablas hablas mucho ahorita de la escuela, ¿no? La escuela a la cual ahora estoy perteneciendo y quiero que les cuentes así en breve a qué escuela te refieres, ¿no? Como para que sepan y todos los que nos están viendo y escuchando. Ujú. Sí, bueno, yo desde hace 15 años dirijo una escuela de psicoterapia que se llama Gestalt Grupo Perú y desde hace unos, calculo, 3 más o menos recién o 4, el Instituto Peruano de Psicodrama, porque yo tengo especialidad, o sea, yo no solamente soy psicólogo clínico, sino tengo la especialidad y la formación en psicoterapia gestal y también soy director en psicodrama, ¿no? Así que bueno,
he estudiado otras cosas, terapia familiar sistémica, terapia basada en el budismo zen, bueno, pero como curioso, digamos, no puedo decir que tengo una formación ahí. Y como clínico, obviamente, pues me han enseñado cosas que tienen que ver con la terapia conductual, la terapia cognitiva conductual, la terapia racional emotiva de Ellis, etcétera, pero no tengo formación ahí. Lo que yo he hecho en el plano netamente de la ansiedad es que en la escuela, que ya mencioné el nombre, Gestal Grupo Perú, nosotros utilizamos cosas que otros colegas utilizan y que son válidas al 100%, pero le agregamos una que otra cosa para que la intervención sea más integral, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Excelente. Por acá tengo todavía varios comentarios. Recuerda lo del chicle. Luz nos decía, Ah, lo manifiesto masticando chicle. claro, claro. Sí, bueno, puede ser como, no sé, una respuesta defensiva, ¿no? Tipo generar salivación, porque más temprano dije, ¿no es cierto? Que cuando hay más, está más húmeda la boca, hay más salivación, se va poco a poco como metabolizando la adrenalina, ¿no? Y todo el asunto, ¿no? Pudiera ser además también los dientes, y esto no es ninguna novedad, ¿no? En terapia o en terapia psicológica o en psicoterapia, los dientes tienen que ver con el destruir, ¿no? Con la agresividad, con la violencia, ¿no? Entonces, en muchos casos, cuando trabajamos el núcleo emocional, necesitamos conectar con emociones que algunas personas se pueden escandalizar, pero son emociones necesarias, ¿no? Hablar de una rabia, no expresar la rabia, y a veces el chicle canaliza la emoción, ¿no? Por eso en terapia, cuando tú estás en sesión y yo te veo masticando chicle, te digo que lo botes a la basura, porque si no vas a canalizar esa emoción en tu boca, ¿no es cierto? Y te va a costar como, ¿no? Ponerte en contacto completamente, porque en una zona de tu cuerpo estás canalizando ahí la emoción. Por eso está prohibido masticar chicle cuando uno está en terapia. No porque sea una falta de respeto, sino por lo que te acabo de explicar. Porque no entras en contacto No, en canalizas ese todo acá. momento. Así. Incluso si tú ves a una persona muy cargada emocionalmente, estrés, ansiedad o una depresión, ¿no? Que en gestal es como una especie de retroflexión, es decir, utiliza la energía en su contra, le ves los dientes y vas a ver que están medio destruidos, porque también pueden padecer de bruxismo o también pueden ir como comiéndose los dientes en las noches. Así que hay detalles que uno observa cuando está hablando con la persona. Bien, aquí voy a leerte, aquí tenemos otros comentarios. Bueno, Catherine dice muy cierto. Edith Yulisa dice, siempre es interesante escucharte. Giancarlo, saludos. Edgar dice, en una enfermedad, Gracias. ¿cómo se resuelve una ansiedad? Bueno, bueno, me parece que es una pregunta bien abierta, ¿no? Tendríamos que pensar qué enfermedad, ¿no? A qué se refiere, cuánto tiempo. Eh, pero a ver, o sea, alguien puede tener una enfermedad y no desarrollar un cuadro de ansiedad. Y hay gente que sí puede tener una enfermedad, ¿no? Y el impacto emocional ha sido tan chocante que a los días o a las semanas le puede venir un cuadro de ansiedad, ¿no? Y puede ser que ese estrés agudo después haya desembocado en un cuadro de ansiedad. Sí, podría ser, ¿no? Así Hasta que, después de una bueno, operación, ¿no? Podría suceder, podría. sí, Utilizo después de el una operación. condicional podría, ¿no? Podría, sí, sí, Porque no sí, sí. No, es necesariamente. que lo que pasa es que está bien decirlo, porque, o sea, esto de podría para nosotros es fundamental porque no estamos enmarcados dentro de la ciencia médica, donde de alguna manera se te exige ser un poco más exacto, ¿no? Nosotros tenemos que darnos cuenta que de ser humano a ser humano hay diferencias y eso también se traduce en la manera en cómo resolver, en cómo diagnosticar y etcétera, etcétera. Hay diferencias. Edgar dice que sufre de cistitis crónica la persona, ¿no? Mm. Te leo por acá, tenemos otros comentarios. Yanina Rocío Catay dice, Giancarlo, el mejor maestro que puedo recomendar. Gracias. Jeremy pone ahí, por si acaso ahí, sigan a Giancarlo, aprovecho para comentarlo ahí, su página es PS Giancarlo Cordiglia Hernández, síganlo por Facebook. Catherine dice, si una persona tiene una autoestima muy bajo y sufre de ansiedad,
¿habrá algún problema a largo o corto plazo físicamente en la persona? Sí, bueno, una ansiedad baja es una especie como de desvalorización, ¿no? Entonces, esa desvalorización o el hecho de no confiar, ¿no es cierto?, en uno mismo, en sus capacidades, etcétera, todo lo que tenga que ver con el rubro autoestima baja, sí, podría generar una preocupación constante, podría generar cierto estrés, y yo diría de que quizá por ahí la depresión pudiera ser más, ajá, pudiera estar más a la mano con ese tema, pero no descartaría que también un tema de ansiedad, ¿no? Sí, también podría ser. Edgar dice, ¿cómo salir de la despersonalización y la desrealización? Ah, ok. Bueno, hay varias formas, digamos, estrategias, hay varias tareas que hay que hacer en consulta, ¿no? Pero el hecho de, por ejemplo, en la despersonalización, agarrar un espejo, ¿no es cierto? Hacer contacto con tu propia mirada, ¿ok? Comenzar a sentirte, a tocarte, ¿no? Puedes agarrar algo, saborear, comenzar a oler algo, o sea, poner en activación tus sentidos, darte cuenta que eres tú, etcétera, etcétera. Eso te va ayudando, te va acercando. En la desrealización, el hecho de, si tú dices ese árbol que yo veía está raro, bueno, me acerco, lo toco, igual los sentidos, pero ahora hacia afuera. O sea, es lo que en Gestalt llamamos el trabajo del darse cuenta interno y el trabajo del darse cuenta externo. O sea, la terapia Gestalt, en este sentido, es muy, muy importante para el tema de la ansiedad, o sea, porque trabajamos a nivel del darse cuenta externo, interno y el de la zona intermedia, que es donde pasa toda la película del ansioso. Así que, bueno, ajá, sí. Bien. Ya acá hay algunos comentarios finales. Isaac Sí, sí, sí. López dice, mi hermano Giancarlo, qué orgullo escucharte y ver tu crecimiento como profesional y mejor persona que eres. Espero verte pronto. Un fuerte abrazo. Igualmente, igualmente, es un gran amigo de acá de mi barrio. Sí, sí, sí. Un saludo para Hola, ¿cómo Isaac. estás? Un saludo para Isaac. Gracias, gracias, gracias. Un Vayan saludo. escribiendo su pregunta final, que ya estamos por cerrar esta gran conversación. La verdad que estoy fascinado con todas las cosas que muchas veces no sabemos que están ahí, ¿no? Que le damos otro nombre también, ¿no? Importante saber diferenciar como esto que mucha gente dice, oye, soy depresivo, estoy en depresión, ¿no? Cuando realmente está en tristeza y Sí, pasa claro. con el soy ansioso. Janet Tello pregunta, aunque yo lo voy a lanzar, dice, ¿el citalopram es recomendable para ataque de pánico? Ah, bueno, claro, si me menciono, a ver, en el espectro de las benzodiazepinas hay muchas marcas, ¿ya? Entonces, claro, habría que ver el componente que está ahí. Pero mira, está bien la pregunta. Yo no soy psiquiatra, pero como te he dicho, conozco varios, ¿no es cierto? Y he trabajado cercanamente con varios. Y además también en algún momento yo he necesitado alguna molécula que de ahí hay que hacer el retiro paulatino. Por lo tanto, ya me adelanto a decir de que la gente no debe automedicarse, ¿ah? O sea, si de plano no te puedes estar automedicando con antibióticos, ¿no? En la pandemia todo el mundo se metía citromicina y todo, es una desgracia. Bueno, porque barres la flora bacteriana, te quedas expuesto. Bueno, en fin, no me voy a meter a temas médicos, pero mira, en el tema del psicofármaco, peor todavía. O sea, porque te puede venir como una especie de cuadro de rebote, ¿no? Y puedes tener síntomas más exacerbados del tema de la ansiedad, ¿ok? Y al final dices, oye, entonces no sirvió. No, es que no te has quitado la molécula como debe ser, es decir, de manera gradual y paulatina. Pero repito, el fármaco que menciona, si es una benzodiazepina de última generación, puede ser que tenga efectos secundarios, pero no tanto como las de la primera generación, ¿no es cierto? La primera y la segunda generación de benzodiazepinas que sí traían cuadros, efectos secundarios un poco más complicados. La persona estaba como zombie todo el día, ¿no? Etcétera. Ahora, bueno, han mejorado un poco el asunto. Yo he tenido una época de antipsiquiatría, por si acaso. En mi época de estudiante yo era antipsiquiatra. Hasta que, bueno, me desasné y comencé a entender un poco más
Y claro, si caes en manos de alguien que solamente cree en la pastilla, pues te vas a volver un adicto, porque las benzodiazepinas también tienen un nivel de dependencia, ojo, o sea, inclusive las de última generación, pero hay que saber cuáles, por eso tienes que hablar bien con tu psiquiatra y hacer tu consulta Eso, con un psiquiatra de calidad. eso que dices es importante, ¿no? Es el psiquiatra quien tiene que recomendarte, es el psiquiatra quien debe hacer la sugerencia, la recomendación No, de la no, pastilla, claro, y no, no la vecina o tu grupo de WhatsApp, ¿no? O sea, a mí me funcionó el clonazepam y a mí qué me importa que te haya funcionado a ti, eso no tómate la quiere mitad decir, nomás, no te va a hacer nada, o no, no, tómalo con el no, 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 alcohol, no, 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 aguanta, no, o yo he sea, visto algunos que te digo, por experiencia que he visto algunos que, oye, ¿qué haces? No, ¿te estás tomando? No, no me va a hacer nada. ya, a ver, es que esa persona tiene la suerte de que esa molécula mezclada con la sustancia del alcohol no le produce un coma que sí le podría producir a otro organismo. ¿Me entiendes? O sea, lo que ha pasado ahí es que cuando dice no pasa nada, es que a él no le No pasa le pasa nada, nada, así es. pero a otro le puede pasar. ¿Me entiendes? Entonces, ahí, ¿cuál es la recomendación? Si vas a tomarte un trago, bueno, tienen que pasar más, mínimo 2 o 3 horas, ¿me entiendes? Entre la ingesta y además depende de la cantidad. Por eso es que no es lo que yo diga ahorita, te estoy hablando en general, sino lo que estamos hablando hace un rato. Consulta a tu psiquiatra, que tu psiquiatra te diga, porque también si tienes una conducta, pues, ¿no? De consumo, de uso y abuso, estamos hablando de que el alcohol no se metaboliza tan rápido en tu cuerpo. Entonces tu pobre hígado tiene que lidiar con varias sustancias a la vez, pobrecito. Entonces ahí te puede pasar la factura un día. Así es. Raquel por acá nos dice, gracias por toda la información, Giancarlo, súper claro y con mucha información muy nueva para mí. Ruth pregunta y dice, ¿un trastorno de ansiedad y depresión puede ocasionar cuadros de enfermedad neurológica? Y por acá también leo de una vez ya el saludo de Mijael que dice, muchas gracias, doctor Giancarlo y Christopher, más que entendible, bendiciones. Ok, si me ayudas con la... No, Ruth no entendí la decía, pregunta. un trastorno de ansiedad y depresión puede ocasionar cuadros de enfermedad neurológica. Mira, lo más típico es que sea al revés, ¿eh? Que el cuadro neurológico ocasione, ¿no es cierto?, un cuadro de ansiedad o depresión, ¿no? Lo que va a pasar con el cuadro de ansiedad es que yo voy a creer que tengo un cuadro neurológico. Es lo que dije al principio. Por eso, si yo creo que además de la ansiedad tengo un cuadro neurológico porque tengo un componente hipocondriaco, entonces tengo que tener toda la certeza de que no hay un cuadro neurológico. Y lo más probable es que si hablamos de un cuadro de ansiedad pura, no va a haber un problema neurológico, no va a haber, ¿ya? Todo te va a funcionar perfecto. El problema es que tienes un trastorno psicosomático. Eso es lo que todavía la gente no entiende mucho, pero cuando lo viven ya dicen, oye, ¿verdad? ¿No? O sea, no, o sea, ya cuántos años voy con la ansiedad y de verdad que no me ha dado el infarto, ¿no? ¿Se entiende, no? Entonces, ¿será verdad? Y ya comienzan a dudar, y ahí se están curando, ya, cuando comienzas a dudar, ¿no? Uh-huh. Empiezan a racionalizar, dirían algunos. Algunos, ¿sí? Algunos. Sí, Carla dice, Algunos. sí, por eso digo algunos. Sí, sí, sí. Carla dice, mi ansiedad lo manifiesto comiendo dulces generando daños físicos. ¿Qué me recomienda? Bueno, aparte de la Bueno, terapia, ¿no? claro, aparte de la terapia, bueno, que haga terapia de choque, ¿no? Que vea que se vaya a un pabellón de diabéticos, ¿no? O sea, si está comiendo mucho dulce, o sea, está exigiéndole al páncreas que suelte insulina, un día el páncreas, que no es sencillo ese órgano, le va a decir, oye, ya me cansó esto, ¿no? Así que el dulce puede significar muchas cosas, no hay un diccionario para saber, pero generalmente la ingesta de dulce es una compensación, ¿no? Cuando uno está depresivo, está ansioso justamente, está preocupado o necesita como cierto cariño, ¿no? Entonces el dulce es genera como muchos químicos en el cerebro placenteros, ¿no?
Una vez se hizo una investigación, creo que fue en Alemania, no me acuerdo si fue Alemania o algún país cercano, entre psicólogos, sociólogos, psiquiatras, ¿no? El efecto del chocolate en un grupo de, no sé si te lo dije en la universidad, cuando yo enseñaba en la universidad, pero bueno, se había detectado que en una provincia, o ponte en un distrito, ¿no? Imagínate un distrito de Lima, habían hablado con el alcalde, ¿ya? Y le habían dicho, señor alcalde, mire, tenemos una propuesta para bajar la violencia que hay a la salida de las discotecas en la madrugada. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Dijo el alcalde. Bueno, que a todos, cuando salgan, se les dé un chocolate. Ya. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que a toda la gente le daban chocolate, chocolate, y en el tiempo, ahí nomás en las semanas, las broncas comenzaron a disminuir. ¿Por qué? Porque el chocolate te activa otros químicos en el cerebro, ¿no es cierto? Más allá que te hayas metido un trago, otro trago, pero te activan químicos que son incompatibles con la violencia o con la agresividad, ¿ya? Entonces, ahí es donde pues, se demuestra tranquilamente de que cuando quieres tener sensaciones placenteras o que sean antagónicas al sentirte mal, te comes eso. Pero claro, igual te puedes hacer adicto a eso y entonces pues, te puede afectar la salud, ¿no es cierto? Porque el Lo otro es azúcar que es una droga. cuando estás en tu ataque de pánico y no encuentras una tienda, no tienes el chocolate, vas a seguir con los síntomas o vas a seguir en ese proceso de los 12, 13 minutos que mencionabas hasta que acabe el ataque, ¿no? Claro. Mencionaste algo que creo que no lo hemos mencionado en la charla, ¿no? Al inicio yo decía, en la conversación que tenemos, yo le decía bueno, a Giancarlo yo lo conozco ya hace ya muchos años. Para mí fue uno de los mejores cursos que tomé en la universidad en Chiclayo. Giancarlo fue mi profesor allá por los años 2000 en la universidad, cuando la universidad reclutaba y llevaba a los mejores docentes de Lima a Chiclayo para formarnos, ¿no? Y ahí nos enseñaron terapia gestal y poder conectarte con descubrir cosas y darte cuentas, a mí fue una de las cosas que más me gustó y que tenía dentro de mis acciones pendientes formarme como terapeuta gestal, ¿no? Por eso que ya desde el año pasado estoy en la formación ahí en la escuela y formándome para llegar a ser terapeuta gestal con este enfoque también. Voy a ver si hay algunos comentarios o preguntas adicionales, mientras que tú mencionabas lo de los órganos. Se apareció por mi mente Adriana, pero no quiero que hable de ella, pero sí fue inevitable no recordarla por los títulos de los libros que tengo pendiente ahí leer. Bien, ya me parece que hemos leído todos los comentarios, todas las preguntas han Está estado bien. muy interesantes. Quisiera agradecerles a todos quienes se han mantenido. Giancarlo, te cuento que han estado ahí muchas personas conectadas, expectantes y deseosas, ¿no? Comentarles, o te dejo a ti, Pase, para que puedas decirles dónde te ubican en Facebook, si quieren contactarte o si quieren seguirte, porque Giancarlo comparte información o frases terapéuticas o frases que te ayudan a darte cuenta, ¿no? Más que, Claro. creo que iría más por ahí, ¿no? Sí, sí, en Facebook, bueno, como psicólogo o PS. ¿No? Giancarlo Cordiglia Hernández. Ahí pueden seguirme, yo estoy colgando cosas. También voy a reactivar, o quizá probablemente haga un nuevo canal de YouTube, ¿no? Y probablemente suba esta conversación que hemos tenido hoy día, sí, es lo más probable. También tuve la vez pasada con otra colega, etcétera. Y así ir subiendo cosas un tanto extensas, pero también cosas más pequeñas, ¿no? Sí, la página de la escuela, Gestal Grupo Perú, ¿no es cierto? También la pueden seguir en las redes, en Instagram también estamos. A mí también ahí me pueden encontrar. Así que bueno, nada, gracias por aguantarnos. Gracias a ti, Giancarlo, en realidad por haber aceptado la invitación. Yo más que encantado y las personas también por sus comentarios, por sus likes, por sus preguntas que han estado interesantes. Hablar de la ansiedad que
no sea un tema debajo de la mesa, debajo de la cama o debajo de la sábana, ¿no? Que sea algo que puedas afrontar y decir, oye, con todo lo que he escuchado hoy, puedo estar encaminada o encaminado a un cuadro de trastorno de ansiedad. Entonces, qué mejor que los expertos que trabajamos en esto para poder ayudar a las personas, ¿no? Sigan a Giancarlo en la página de Facebook que dice, también sigan a la escuela en que está el Grupo Perú, y también síganme a mí, que están ahí, mi página donde se han incorporado, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok, ahí para compartir todo lo que es necesario, y hoy en día muchas cosas no se hablan, hay que tocarlas y hay que hablarlas, porque es la mejor manera de ayudarnos y ayudar al otro, ¿no? Claudia Villarrubia por acá dice, gracias, cada vez que lo escucho siempre hay algo nuevo que aprender. Ok, muy bien. Excelente. Gracias, Bien. Claudia. Sí. Saludos y Gracias, gracias a todos. Christopher. Hasta otra oportunidad, hasta otro espacio. Gracias, Carlos, cuídate.